el concepto que probablemente sea más importante en toda la mecánica de fluidos, y es el de la capa límite. Si recordáis, vimos brevemente que la capa límite era una región del fluido cerca de la superficie por la que está fluyendo, en la que el fluido presenta un gradiente de velocidad en la dirección normal a la superficie. En este capítulo, la intención es que comprendamos el comportamiento de la capa límite, qué efectos tiene sobre la aerodinámica y sobre el flujo del fluido cuando ocurre una separación de la capa límite, y también entenderemos conceptos un poco más profundos que nos ayudarán a realizar simulaciones del CFD correctamente. Antes de indagar en profundidad en los conceptos más complejos de la capa límite, es importante que entendamos lo que es la viscosidad. La viscosidad es la responsable de la aparición de la capa límite y del gradiente de velocidad en el fluido en la cercanía a la superficie. Si miramos este ejemplo, este dibujo, lo que estamos viendo es un fluido que está encerrado entre una placa inferior que no se mueve, está fija, y una placa superior que sí se mueve en función de una fuerza en la dirección que vemos. Lo que le va a pasar al fluido es que se va a deformar según este movimiento, y se va a deformar en mayor o menor cantidad dependiendo de su cercanía a la placa que se está moviendo. Si imaginamos un fluido como un número infinito de capas o de láminas, la viscosidad no es ni más ni menos que la resistencia interna al movimiento de estas capas o la fricción entre estas capas. Además, es importante saber que la viscosidad es una propiedad intrínseca de cada fluido. Se dice que la capa límite es turbulenta si las capas de fluido se mueven de forma paralela y ordenada y sin mezclarse. Además, el grosor de una capa límite laminar depende de la distancia que recorre a lo largo de una superficie, de manera que cuanta mayor distancia es recorrido a lo largo de una superficie el fluido, mayor grosor tendrá la capa límite laminar. Esto es una aproximación de cómo cambia el grosor de la capa límite según recorre una mayor superficie a lo largo de un coche, por ejemplo. En este caso, el grosor de la capa límite es una exageración, no es tan... En la vida real, el grosor de la capa límite es mucho menor que este, pero con este dibujo lo que quería mostrar es cómo crece la capa límite en función de la distancia que recorre a lo largo de una superficie. Como vemos, la capa límite comienza formándose desde espesores muy pequeños y según avanza a lo largo de la superficie, alcanza un grosor mayor y mayor. Sin embargo, la capa límite puede ser también turbulenta, no solo laminar. De hecho, en la realidad no suele ocurrir que la capa límite permanezca siempre en estado laminar, sino que al cabo de una cierta longitud, el estado de laminar empieza a transicionar a una capa límite turbulenta. Un fallo común suele ser pensar que una capa límite turbulenta significa que el flujo se ha separado, pero no, eso no es cierto. La capa límite sigue adherida a la superficie aunque sea turbulenta. La única diferencia es que el movimiento de las capas de fluido ya no es ordenado y paralelo, sino que ahora se están mezclando, pero aún así sigue habiendo un gradiente de velocidad, aunque ahora es relativo, ya no es contando con las capas de fluido como antes. Cabe destacar que el grosor de una capa límite turbulenta es mayor que el de una capa límite laminar, y por eso tiene una mayor fuerza de drag. Es importante saber que el grosor de una capa límite turbulenta es mayor que el grosor de una capa límite laminar. De esta manera podemos intuir que el drag por fricción de una capa límite turbulenta va a ser mayor que el drag por fricción de una capa límite laminar. Si nos adentramos un poco en la estructura de lo que es la capa límite, podemos ver que podemos dividirla, y de hecho está dividida en varias subcapas. La primera de todas, la que está más cerca de la pared, es la que se conoce como la subcapa viscosa. En esta capa, el flujo es principalmente laminar y dominan las fuerzas viscosas. Por eso el perfil de velocidad es lineal o casi lineal. La siguiente capa es la que se conoce como buffer layer o capa de transición, y es una especie de capa de transición entre la subcapa viscosa, donde el flujo es principalmente laminar, y la capa logarítmica, donde es principalmente turbulento.
Por tanto, en la capa de transición el flujo pues está en un estado laminar y turbulento a la vez. Es como que los esfuerzos viscosos son prácticamente iguales que los esfuerzos turbulentos. Como digo, una capa de transición. La siguiente capa es la subcapa logarítmica, donde el flujo ya es principalmente turbulento y dominan las fuerzas inerciales. Además, como vemos, ocupa un gran porcentaje del espesor de toda la capa límite. Y ya la última es la subcapa externa, que ya está tan lejos de la pared que no está tan influenciada por ella y ya lo que es una capa que se aproxima a las condiciones del flujo libre. Como veis en la imagen, he puesto una línea con unos porcentajes de pues, dónde comienza cada una de las capas. De manera que en el 5% de más o menos el grosor de la capa límite acabaría en la subcapa viscosa y empezaría la capa de transición, que acabaría en el 15% del grosor de la capa límite, y ya empezaría ahí la subcapa logarítmica y acabaría en un 85% más o menos. Como veis, esta forma de saber cuándo empieza una de las subcapas o el grosor que tiene una de las subcapas es un poco inexacta. Entonces lo que vamos a definir es una variable adimensional que nos va a servir para posicionarnos dentro de la capa límite, para saber si un punto está en la subcapa logarítmica o está en la subcapa viscosa, etc. Esta variable que vamos a definir se llama el I+, o como se dice en inglés, el Y+. Como digo, es una variable dimensional que nos indica en qué región de la capa límite se encuentra un punto, y su fórmula es la densidad del fluido por la altura por una velocidad dividido la viscosidad dinámica del fluido. Pero ahora un tema contradictorio y que nos puede surgir dudas es qué velocidad usamos. Es decir, en la fórmula vemos que tenemos que usar una velocidad, pero sabemos que estamos dentro de la capa límite y dentro de la capa límite la velocidad en la pared es cero y fuera de la capa límite la velocidad es la del flujo libre. Es decir, que la velocidad sea cero en la pared no nos sirve en este caso porque estaríamos multiplicando por cero, entonces tenemos que evitar eso. Y tampoco podemos usar la velocidad del flujo libre porque tampoco tiene un efecto muy grande en lo que es el perfil de velocidad. Entonces lo que se hace es que se define una velocidad característica. Esta velocidad característica la vamos a llamar velocidad de fricción y se puede definir de dos formas distintas. En función de la definición que usemos para la velocidad de fricción, estaremos calculando el I+ o el I estrella o el I star. Nosotros vamos a usar el del I+ y la fórmula que vamos a usar para la velocidad de fricción es la raíz cuadrada del esfuerzo cortante en la pared, que también se le llama el wall shear stress, dividido la densidad del fluido. En caso de que usemos el I estrella, que no lo vamos a usar, estaríamos definiéndolo en función de la energía cinética turbulenta. Como hemos dicho, vamos a usar el I+ y ya sabemos que la velocidad que vamos a usar es la velocidad de fricción y la definimos como la raíz cuadrada del esfuerzo cortante en la pared dividido la densidad del fluido. El esfuerzo cortante en la pared, a su vez, lo definimos como un medio del coeficiente de fricción en la pared, el skin friction coefficient, por la densidad del fluido por la velocidad del flujo libre al cuadrado. Y además, el coeficiente de fricción en la pared para problemas aerodinámicos se define como una aproximación con esta fórmula, 0,026 dividido el número de Reynolds elevado a un séptimo. Pero como leéis ahí, es una aproximación. Ahora que ya hemos visto una variable con la que podemos ubicarnos dentro de la capa límite, ya no tenemos que usar porcentajes para saber dónde se ubica cada capa. Ahora ya sabemos que para un I+ entre 0 y 5 vamos a estar dentro de la subcapa viscosa. Entre 5 y 30 vamos a estar en la buffer layer, en la capa de transición. Entre 30 y 300 estaremos en la capa logarítmica y ya a partir de 300 estaremos o en la subcapa externa o en el flujo exterior ya. Diréis esto porque es importante. Bueno, el principal motivo por el que estoy enseñando esto es porque evidentemente es un tema importante el conocer la capa límite,
pero a la hora de hacer las simulaciones es importante que nuestra simulación la configuremos de una forma que esté captando todas las capas de la capa límite, porque al final lo que queremos calcular es el perfil de velocidad que vemos aquí. Nosotros queremos ajustar la configuración lo suficiente para que nos dé el perfil de velocidad más correcto posible. Para ello, por si no lo sabéis, en una simulación CFD lo que se suele hacer es que el dominio, es decir, el volumen donde viaja el fluido, se divide en celdas, en volúmenes muy pequeños, en volúmenes finitos, y al final pues el dominio queda dividido en millones de estas celdas, de estos volúmenes, y eso se llama malla. El programa de CFD lo que va a hacer al fin y al cabo es resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que describen el comportamiento de un fluido, y en cada una de las celdas van a resolver esas ecuaciones. Entonces, si nosotros queremos pues simular correctamente la capa límite, lo que tenemos que hacer es poner muchas celdas de malla, no muchos nodos de malla, cerca de la pared. Y de esa forma lo que vamos a hacer es capturar correctamente el perfil de velocidad que estamos intentando capturar, como os digo, es este. ¿Qué pasa? Pues que si nosotros colocamos un número bueno, si refinamos mucho la malla, ponemos celdas muy pequeñas, de manera que esté capturando toda la capa límite, todas las subcapas, el número de celdas de la simulación se nos va a ir a millones. Y eso significa que el costo computacional va a crecer también exponencialmente. Vamos a necesitar una barbaridad de recursos que ni los ordenadores más potentes que venden van a estar cómodos, digamos, con esa simulación. Estamos hablando ya de recursos computacionales, de servidores o ya cosas más grandes. Entonces, ¿cómo se hace para simular la capa límite correctamente sin colocar tantas celdas de malla ahí? Porque al final es que si intentamos simular correctamente la capa límite y la mallamos muy fina, es lo que principalmente te aumenta el número de celdas. Pues lo que hacemos es usar lo que se conocen como funciones de pared. Este gráfico es muy importante y lo que describe es el perfil de velocidad en la capa límite. Como hemos dicho, imaginaos ahora que nosotros vamos a hacer una simulación y colocamos muchísimas celdas, no tenemos límite, ni como tampoco tenemos límite en recursos computacionales, pues ponemos millones de celdas, pero que capturen perfectamente toda la capa límite, desde la subcapa viscosa hasta la capa externa. Entonces, si tuviéramos los recursos computacionales infinitos y vemos el perfil de velocidad, lo que nos va a quedar es la línea roja que vemos. Ese va a ser el perfil de velocidad ideal, por así decirlo, el que vamos a conseguir si tuviéramos recursos computacionales infinitos. Como no lo tenemos, pues tenemos que usar alguna alternativa. Entonces, lo que hacemos es usar funciones que aproximen el comportamiento de esta línea. En este gráfico lo que vemos es, pues, en el eje vertical vemos una velocidad dimensional. Nosotros, usamos valores dimensionales porque, como pone ahí, facilitan el análisis matemático y nos permite comparar distintas situaciones. No hacemos un caso para cada problema. Esta velocidad dimensional se define o la definimos como la velocidad local en ese punto dividido la velocidad de fricción que hemos visto antes. Y en el eje horizontal estamos viendo el I+, la altura dimensional desde la pared. Bueno, pues lo que vamos a hacer para no usar tanto número de celdas es que digamos que en nuestra simulación, pues bueno, tenemos un ordenador bueno y decidimos que vamos a mallar la capa límite pues desde aquí, desde esta línea vertical. Usamos un I+ pues si esto es 10 y esto es 100, vamos, un I+ de, va a poner 30. Es decir, nosotros estamos obteniendo un I+ de 30. ¿Qué significa eso? Pues que la primera celda de la malla va a estar colocada en este punto, que será pues la región logarítmica, justo en el inicio de la capa logarítmica. Entonces, si la primera celda de malla está colocada en el principio de la subcapa logarítmica, significa que toda esta parte de aquí, la subcapa viscosa y la capa de transición, no está teniéndose en cuenta en la simulación y por tanto los resultados no van a ser fiables. Tenemos que capturar todo al final. Si no, la simulación será de un problema aerodinámico, pero en otro planeta, porque
Si no hay capa límite como existe, no hay fiabilidad del problema. Entonces lo que hacemos es, repito, hemos decidido que vamos a poner un I+ de 30 porque nuestro ordenador nos permite poner ese I+ como mínimo, porque si lo ponemos más chico, nuestro ordenador ya no puede hacer la simulación. Entonces, ¿qué se hace? Pues se usan las funciones de pared que aproximan el comportamiento. Vemos que como el eje horizontal es un eje logarítmico, la subcapa viscosa se describe muy bien con una función lineal. Como dice aquí, una función lineal. Si el gráfico no tuviera escala logarítmica, sería pues y igual a x, por ejemplo. En este caso, pues la velocidad dimensional igual al I+. ¿Qué pasa? Pues que ya sabemos que la subcapa viscosa se puede describir medianamente bien con una función lineal de pared. En la capa de transición es donde ya intersectan la función que describe más correctamente la capa logarítmica y la función lineal que describe la subcapa viscosa. Esta capa, al ser donde interseccionan estas dos funciones de pared, si intentamos resolver la simulación con funciones de pared, con estas dos funciones, va a ser una región un poco difícil de simular con precisión porque, como veis, están intersectando y aquí cuando intersectan, en este punto de aquí, tenemos un I+ de 11. Entonces, antes de 11, la función que se asemeja más es la función lineal, esta de aquí, y después del I+ de 11, la que más se asemeja es la función logarítmica. Y ya pues en la región logarítmica la función que mejor se adapta es, como vemos, una función logarítmica que al estar este gráfico en escala logarítmica pues es una función lineal. Bueno, se ve como una función lineal pero no lo es. El siguiente concepto que vamos a ver es la separación de la capa límite y es un concepto muy importante en el diseño aerodinámico. ¿Por qué? Porque dependiendo de si hay separación o no, la aerodinámica va a estar funcionando o no va a estar funcionando. Es decir, la aerodinámica que nosotros vamos a diseñar va a estar funcionando siempre que la capa límite esté adherida. Si la capa límite deja de adherirse, es decir, se separa, vamos a estar perdiendo todo el rendimiento de ese elemento aerodinámico o incluso de más elementos aerodinámicos, porque el desprendimiento de la capa límite es un desprendimiento de una estela turbulenta. Si esa estela turbulenta le llega a otro elemento, ese elemento ya no va a tener una capa límite correcta y por tanto va a estar trabajando en aire sucio y sin proporcionar rendimiento alguno. Bien, entonces, ¿cómo sabemos cuándo se separa la capa límite? La capa límite, como hemos dicho, es un fenómeno que ocurre cuando el flujo deja de adherirse a la superficie. Ya vimos que por el efecto Coanda, un fluido que fluye a lo largo de una superficie va a intentar mantenerse adherido a ella lo máximo posible. Va a hacer un intercambio energético de presión por energía cinética y va a hacer todo ese intercambio para poder seguir adherido. Como vemos en esta figura, conforme el fluido empieza a fluir alrededor de la bola, empieza ya a hacer ese intercambio de energía. Empieza a reducir su presión y a aumentar su velocidad, por lo que empieza a sufrir una aceleración. Cuando en una geometría hay un cambio de curvatura brusco, es cuando es un detonante de una separación de la capa límite, porque el flujo intenta adherirse a la superficie, pero si el cambio en la curvatura es muy brusco, es demasiado para el fluido y se separa. Es lo que se conoce como un gradiente de presión adverso. Es decir, cuando el intercambio de presión, de energía de presión por energía cinética está ocurriendo de forma suave y el fluido se acelera. En el momento que el flujo ya no puede mantenerse adherido, como vemos, se comienza a invertir el perfil de velocidad y ya se genera una zona de recirculación. La capa límite ya deja de estar adherida y en este momento en el que comienza a generarse este perfil invertido, vemos que ya la presión comienza a aumentar. Es decir, es un gradiente de presión adverso.
¿Por qué es adverso? Porque el fluido se está moviendo a puntos de presión mayores. Aquí, al estar separado, la presión ya ha aumentado, aumenta, y el flujo pasa de un punto de baja presión, por el intercambio energético que hablamos, a un punto ya de mayor presión. Y como hemos dicho, un gradiente de presión adverso es el antesala a la separación de la capa límite. Otra forma de definir lo que es el desprendimiento de la capa límite o la separación es, como dice ahí, la separación de la capa límite es el desprendimiento de una capa límite en una superficie a una estela. Es decir, cuando el fluido se puede adherir a la superficie, está realizando este intercambio de energía correctamente y sigue adherido a la superficie, todo bien. Pero en el momento que ya la curvatura, como vemos aquí en este dibujo, la curvatura, al darle el ángulo de ataque al perfil, esta curvatura ya es demasiado para el flujo, ya no puede hacer esta curvatura correctamente, lo que está ocurriendo es que la capa límite se separa y se desprende una estela turbulenta. Entonces el perfil ya ahí no está generando ni mucho menos el rendimiento que estaba generando antes. Esto es, por ejemplo, estaría generando seguramente el lift de forma muy sucia, que es lo que vimos al principio de los vídeos, no de forma limpia como está diseñado un ala, porque el flujo pues no está adherido más. Una forma muy, muy buena de prever o ver si la capa límite se está separando es que cuando tengamos una simulación en CFD que hayamos hecho, o si tenemos datos experimentales, pues mejor, es analizar la distribución de presión del C sub P, del coeficiente de presión. En este perfil que estamos viendo, una estimación de la distribución de presión que está ocurriendo es la línea azul que he pintado ahí. ¿Qué está pasando? Pues que el flujo viene por aquí y se acelera muchísimo para intentar mantenerse adherido, pero no puede. Entonces, al acelerarse muchísimo, recordad que si se acelera muchísimo, si aumenta mucho la velocidad, significa que disminuye mucho la presión, que es como vemos un pico de succión aquí muy grande. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Y por qué es tan importante? Este es el gradiente de presión adverso del que hablábamos y nos está cantando que la capa límite se está separando, es que nos lo está diciendo. Al ser tan brusco el pico, esto se llama gradiente de presión adverso, o otras veces se le suele llamar también gradiente de recuperación. Al ser tan empinado, lo que nos está diciendo es que el gradiente de presión o el gradiente de recuperación es muy fuerte y la capa límite se está separando. Para que tengáis como referencia, si a este perfil le quitamos unos cuantos grados de ángulo de ataque del que tiene, la distribución de presión que va a estar teniendo es más o menos esta que he pintado yo aquí en línea discontinua. Como vemos, el pico de succión no es ni mucho menos tan agresivo como el azul que hemos pintado. Aquí es una cosa suave y el gradiente, aunque hay un gradiente de presión adverso, porque siempre lo va a haber, es muy suave y muy controlado. Eso es lo que esto, pues, si el perfil tuviera realmente esa distribución de presión, podríamos estar bastante seguros de que la capa límite sigue adherida. Entonces, en resumen, lo pronunciado que esté el pico de succión es lo que nos va a archivar lo que está pasando con la capa límite, si se está desprendiendo o si sigue adherida. Evidentemente, si la capa límite sigue adherida, el ala va a generar mayor carga aerodinámica porque ya no tiene esa turbulencia en la cara superior, esta de aquí. Si nos fijamos, os he dicho que este perfil naranja de distribución de presión es el que sería ideal si le quitáramos unos cuantos grados a este perfil y la capa límite estaría adherida. Pues si os fijáis, toda esta área, que es la diferencia entre los dos gráficos, es la carga aerodinámica, o el lift en este caso, que está perdiendo este ala porque se separa la capa límite. Os he dicho eso, que en el azul hay un pico de succión que nos está cantando la separación de la capa límite y por tanto el perfil deja de generar una gran parte de la carga aerodinámica o lift que estaba generando en condiciones normales, que es la naranja. De hecho, aquí en este gráfico de aquí también podemos verlo un poco. Esto lo que nos indica es el coeficiente de lift en función del tiempo
antes de que se separe la capa límite y cuando se ha separado. Esto es lo que está pasando. Antes de separarse, se está generando lift de forma limpia y en el momento que se separa, pues ya habrá momentos en los que se genere un poco de lift, en los que no. Ya es caótico, una forma en la que se estaría generando lift a veces, pero de forma sucia, que ya lo vimos en su momento. En resumidas cuentas, con lo que quiero que os quedéis de lo que acabamos de ver, es que el gradiente de recuperación o el gradiente de presión adverso en la distribución de presión nos va a cantar si la capa límite se está separando o si sigue adherida a la superficie. Como hemos dicho, este es el gradiente de recuperación o gradiente de presión adverso y cuanto más suave sea, no como estos dos es una separación de la capa límite, pero sin duda. Sin embargo, este seguramente logre mantenerse adherida a la superficie. La diferencia, por ejemplo, entre el naranja y el azul es que el naranja puede ser este, de manera que el flujo viene y se separa, y el azul pues puede ser este. El flujo viene, perdón, el flujo viene y se mantiene adherido a la superficie. Así que bueno, en resumen, pues el gradiente de recuperación es muy importante fijarse en él en cualquier elemento aerodinámico que diseñemos. Y además otra cosa que nos va a cantar un poco una pista es este gradiente de aquí. Hemos visto el de recuperación, pero justo el que es un gradiente de presión favorable, es decir, está disminuyendo la presión conforme avanza en X. Este de aquí, conforme más empinado sea, nos va a chivar la sensibilidad de ese elemento al ángulo de ataque. Es decir, cuanto mayor sea la pendiente, ese elemento va a ser muy sensible al ángulo de ataque. Es decir, con unos pocos grados de ángulo de ataque va a entrar en pérdida. Es decir, intentamos entrar en pérdida como ya la separación de la capa límite, que de hecho es lo que pasa en los aviones. Si un avión entra en pérdida, es que el ala tiene un ángulo de ataque ya demasiado grande y la capa límite se está separando. Pues eso, en un perfil con esta pendiente de gradiente de presión favorable, pues con pocos ángulos de ataque va a entrar en pérdida. Y si lo hacemos más suave, pues será un perfil que, aunque le demos más o menos ángulo de ataque, pues va a tener va a ser menos sensible. Es decir, con esos ángulos de ataque va a seguir manteniendo la capa límite adherida. ¿Esto por qué nos sirve? Bueno, pues aparte para ver cómo varía con el ángulo de ataque un perfil o un elemento aerodinámico, nos sirve también porque el coche que estemos diseñando va a tener pues distintos momentos ejercidos en el coche y pues un ejemplo puede ser el cabeceo del alerón delantero en frenada. Cuando esto pase, pues el alerón delantero se acercará más al suelo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues esto es importante para saber si el elemento aerodinámico que estamos diseñando es más o menos sensible a ángulos de ataque, pero es que además cuando el coche que estemos diseñando esté en pista, esté corriendo, va a sufrir distintos momentos y distintas fuerzas. Por ejemplo, el coche en frenada pues va a cabecear hacia adelante y eso va a significar que el alerón delantero en ese momento del cabeceo, si el coche va así, en el momento del cabeceo va a estar así y por tanto el alerón va a tener un ángulo de ataque mayor en ese momento. Si diseñamos el perfil del alerón delantero con una sensibilidad muy alta al ángulo de ataque, pues seguramente en la frenada entre en pérdida. Y eso es importante porque en la frenada también es importante mantener la carga aerodinámica. En ese caso entraría en pérdida y dejaría de generar carga en frenada, además de enviar aire sucio al resto del coche. Ahora que ya entendemos lo que es la separación de la capa límite y cómo ocurre y los efectos que tiene, podemos incluso entender el porpoising de la Fórmula 1. Para el que no lo sepa, en 2022 se introdujo un nuevo cambio de normativa en la Fórmula 1 que cambiaba pues, el diseño
aerodinámicos principalmente de los coches y durante esa temporada se vio que muchos coches botaban mucho en recta como se ve en este vídeo. Ahora mismo os preguntaréis, ¿y eso por qué? ¿Por qué pasa? Pues pizza, tiene que ver con la capa límite. Vamos a extrapolarlo esto. Si analizamos esto en un Fórmula 1, pues partimos de que un Fórmula 1 en recta, que es cuando principalmente solía pasar el porpoising, un Fórmula 1 tiene una velocidad altísima en recta y recordemos que la carga aerodinámica depende de la velocidad al cuadrado. Es decir, cuanto mayor va el coche, está generando cada vez más carga aerodinámica, pero no de forma lineal, cada vez genera mucha más. Entonces, si juntamos esto con que los Fórmula 1, los coches, cuando lo del porpoising llevaban suspensiones bastante blandas, pues estamos hablando de que el coche en recta empezaba en una altura 2, esta línea de aquí, comenzaba a esta altura del suelo y conforme avanzaba en la recta y aumentaba la velocidad y generaba más carga aerodinámica, el coche se aplastaba al suelo y eso provocaba que en el difusor lo que podía ser, si imaginamos por ejemplo en la altura 2, el coche tiene una distribución de presión, esta de aquí, pues vemos que esta parte de aquí correspondería con el difusor, es decir, es un pico de succión que está provocado pues, por este canal Venturi. Pues este gradiente de recuperación correspondería con el difusor, pero conforme el coche se acerca más al suelo, lo que está pasando es que el pico de succión se hace mucho más grande. ¿Por qué? Pues por la cercanía al suelo. Ya vimos por el efecto Venturi que cuanto más se reduce la sección por donde viaja un fluido, aumenta mucho la velocidad y disminuye mucho la presión, por tanto. Pues es lo que está pasando. El coche, al final de recta o cuando ya lleva una velocidad alta, está en una velocidad, en una altura 1, que es esta línea de aquí, y por tanto con el suelo hay muy poco espacio y el pico de succión se agrava mucho. ¿Qué pasa? Pues que el gradiente de recuperación es enorme y la capa límite se está separando. Entonces la capa límite se desprende, el suelo deja de generar carga aerodinámica y al dejar de generar carga aerodinámica ya no tiene esa fuerza que lo mantiene pegado al suelo como antes y vuelve a subir un poco más. Se vuelve a repetir lo mismo. Genera carga aerodinámica otra vez, se va pegando, se va pegando al suelo, pico de succión, separación de la capa límite, pérdida de carga aerodinámica, volvemos a la altura de antes. Así todo el rato y al final eso que estamos viendo es el porpoising. Si os acordáis, vimos que la capa límite podía ser laminar y turbulenta y que cada una de ellas tenía pues unas cosas buenas y unas cosas malas. Por ejemplo, la capa límite laminar, ¿qué tiene de bueno? Pues que ofrece menos resistencia aerodinámica, el drag es menor, pero la contrapartida que tiene es que tiene una mayor tendencia a separarse. Es decir, aguanta, por así decirlo, es más sensible a los gradientes de recuperación, aguanta menos gradientes de presión adverso, se separa con mayor facilidad. Sin embargo, una capa límite turbulenta, aunque tiene una mayor resistencia aerodinámica, tiene un mayor drag, al ser más energética tiende a adherirse mejor a la superficie y tiene menos tendencia a separarse. Se separa igual, pero quizás se separa más tarde que si fuese laminar. Bueno, pues eso que estamos hablando es el motivo que no vimos por el cual usar vórtices. Vimos 3 de 4 y os dije que lo veremos más tarde cuando tocara. Pues ahora. Al usar vórtices lo que podemos conseguir es promover una capa límite turbulenta en una superficie y por lo tanto retrasar la separación de la capa límite. Os lo acabo de decir. Una capa límite laminar tiende a separarse antes, pero una capa límite turbulenta tiende a separarse un poco más tarde, debido a toda la energía que lleva. Entonces, pues un ejemplo podría ser el caso de la separación de la capa límite en la corona de la rueda en un Fórmula 1, por ejemplo. Al nosotros colocar un alerón delantero, estamos induciendo una componente
de upwash, es decir, de una componente vertical al flujo, y el flujo llega a un momento en el que no puede seguir adherido a la superficie de la rueda, además conforme estaba girando, y se produce una separación de la capa límite temprana que manda una estela turbulenta, como vemos, pues pronunciada al resto del coche, y esto aumenta el drag considerablemente. Además que puede interferir en otros elementos aerodinámicos. Pues el uso de los vórtices aquí es el de, bueno, se desprenden unos vórtices que pasan por esa superficie y promueven una capa límite turbulenta en vez de laminar, y lo que conseguiríamos sería pues retrasar un poco más la separación de la capa límite y disminuir el tamaño de la estela. También se podría usar, por ejemplo, en alerones. En un alerón, por ejemplo, si quisiéramos que la capa límite aguantara un poco más, pues se podría desprender un vórtice que viaje por la cara inferior, en el caso de un alerón, y pues se va a mantener la capa límite adherida un poco más. Pero hay que tener en cuenta que esto tiene una penalización en drag. En Fórmula Student no es una cosa muy importante porque drag no tiene no tiene un efecto muy grande sobre el rendimiento del coche, pero en categorías superiores ya sí. Conforme la velocidad aumenta, ya vemos que tanto el lift como el drag dependen de la velocidad al cuadrado, entonces aumenta bastante. Otro motivo por el que se suelen usar vórtices en alerones o alas es en el caso de un avión comercial. Cuando el avión está despegando, lo que está ocurriendo es que al tener los motores, las turbinas delante y tener un ángulo de ataque cuando va a despegar, pues llega un momento en el que el flujo no se adhiere, evidentemente, al motor, porque no es una forma aerodinámica, no es una geometría diseñada para eso, y se separa la capa límite aquí y desprende pues, una estela turbulenta a lo que es el ala. Entonces lo que se hace es que se implementó un generador de vórtices en la cubierta del motor y se desprende un vórtice que viaja por encima de la superficie del ala, promoviendo una capa límite turbulenta y adherida en este caso. Vamos a verlo ahora. Esto es lo que comento. Como vemos, el avión despega y se ven los vórtices en las alas. Ahí se ve un vórtice, otro por aquí y otro por ahí está. ¿Lo ves? El vórtice recorre toda la geometría del ala y promueve eso, una capa límite turbulenta y la mantiene adherida más tiempo, durante una mayor distancia. Unos conceptos que nos van a servir para hacer el postprocesado de las simulaciones y un poco intuir si la capa límite está adherida o no, es lo que se conoce como el esfuerzo cortante de pared, que es lo que hemos visto cuando estuvimos hablando del I+ y la capa límite. Entonces lo definimos como una función dependiente del coeficiente de fricción en la pared. Pero en este caso vamos a ver lo que son las fórmulas de ambos, las fórmulas más básicas, las fórmulas ideales, por así decirlo. Recordad que también el coeficiente de fricción en la pared lo vimos como una aproximación. En este caso vamos a ver, pues eso, la fórmula ideal si tuviéramos un valor de tau, del esfuerzo cortante de pared. Bien, pues el esfuerzo de cortante de pared es la fuerza, bueno, no la fuerza, pero es el esfuerzo que el fluido ejerce sobre la superficie por el hecho de estar fluyendo a lo largo de ella. Y su fórmula es pues, la viscosidad dinámica del fluido por el gradiente de velocidad que hay en la capa límite en la coordenada normal a la superficie. Además, en inglés eso se puede llamar, bueno, se llama Wall Shear Stress, que es como sale más en los programas de CFD, sale como Wall Shear Stress y se mide en newton partido milímetro cuadrado o en pascales, es lo mismo. Ahora, el coeficiente de fricción en la pared es una medida del esfuerzo que el fluido está haciendo en la pared por fluir en él. Ya no tenemos una unidad, pero es una medida del esfuerzo que está haciendo el fluido sobre la pared. Se define como 2 veces el coeficiente de fricción en la pared, digo 2 veces como por tau, se define como 2 veces el esfuerzo cortante en la pared dividido por la densidad y la velocidad del fluido al cuadrado. Cuando nosotros estemos en una simulación y hagamos un contorno escalar en el coche de esta función del Skin Friction Coefficient o incluso del Wall Shear Stress, pero yo suelo hacerlo con el coeficiente de fricción en la pared porque te acota un poco los valores con los que trabajas y es mucho más cómodo.
Pues por sentido común podemos intuir que si la capa límite está adherida, los esfuerzos en la pared, los esfuerzos de fricción, van a ser mayores que si la capa límite está desprendida. Entonces ya sabemos que si los valores del coeficiente de fricción en la pared son pequeños y tienden a cero, la capa límite va a estar separada y esa región va a ser turbulenta, generalmente. Y si son valores altos, pues entonces estamos hablando de que la capa límite está adherida. Además, tened en cuenta que en una capa límite laminar el coeficiente de fricción en la pared es menor que en una capa límite turbulenta, porque en la turbulenta, al haber una mezcla muy caótica de todas las capas de fluido, pues hay una mayor transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, pues eso, en resumen, usaremos en las simulaciones generalmente el coeficiente de fricción en la pared como una forma de ver si la capa límite a lo largo de una geometría pues sigue adherida o no, e incluso si la capa límite es turbulenta o laminar. Algo que se suele hacer mucho en Fórmula 1 y en otras categorías que usan aerodinámica compleja es el uso de los túneles de viento. Al fin y al cabo, nosotros vamos a ver, bueno, hemos visto algunas cosillas sobre CFD que queremos saber y veremos más cosas de CFD, pero al final el CFD es una herramienta que simula, por así decirlo, un túnel de viento. Si nosotros tuviéramos presupuesto infinito, pues estaríamos corriendo tandas constantemente en el túnel de viento. Al final es lo que te va a dar resultados más cercanos a la realidad si tu túnel de viento lo permite. Entonces lo que se suele hacer en los equipos de Fórmula 1 es, como tienen unos túneles de viento reducidos, es decir, no pueden meter el coche completo porque es que no cabe, y si cabe, evidentemente no te va a dar los resultados que debería de dar, pues se usa un modelo a escala en el túnel de viento. Y vosotros diréis, si no estamos usando el coche de tamaño real, entonces los resultados que nos va a dar va a ser distinto, ¿no? Nunca van a ser iguales los resultados que va a generar un coche grande con un coche chico, ¿no? Qué pérdida de tiempo. Pues no, eso no es así. Y resulta que hay una forma, matemáticamente, de hacer que los resultados del túnel de viento se escalen y, y obtengamos los resultados reales que obtendríamos en pista o incluso en el túnel de viento con el coche real. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace con el número de Reynolds. El número de Reynolds es esta fórmula y es una relación entre las fuerzas inerciales de un fluido y las fuerzas viscosas. La fórmula es la densidad del fluido por la velocidad del fluido por la longitud que recorre dividido la viscosidad dinámica. Pongamos el siguiente problema. Tenemos un coche, un modelo real, el tamaño real que tenemos, y el flujo viaja a una velocidad infinito V1, que vamos a suponer que es 18 metros por segundo. Y ahora, pues resulta que tenemos un túnel de viento a escala y no podemos meter ese coche. Tenemos que hacer algo para buscarnos la vida y poder meter un coche chico y los resultados del coche chico en el túnel de viento, pues escalarlos a lo que nos daría en la vida real. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues para hacer eso lo que tenemos que hacer es una operación matemática, de manera que el número de Reynolds en el caso 1, en el caso real, sea igual que el número de Reynolds en el caso de escala, en la escala. Como vemos, el número de Reynolds, pues si usamos el número de Reynolds en el caso 1 y en el caso 2, vamos a obtener esta fórmula, que simplemente son el del caso 1 y el del caso 2. Y si tenemos un túnel de viento de aire, pues la densidad 1 es igual que la densidad 2 y la viscosidad dinámica 1 es la viscosidad dinámica 2, porque estamos hablando de que los dos casos estamos hablando de aire. Entonces se podrían eliminar. De hecho, lo que vamos a hacer, porque estamos intuyendo que el túnel de viento a escala también es de aire. Sin embargo, si el túnel de viento que estuviéramos usando fuese de otro fluido, como por ejemplo agua, pues ρ1 sería la densidad del aire, mu1 sería la viscosidad dinámica del aire, pero mu2 y en ρ2 y mu2 serían datos del agua, la densidad del agua y la viscosidad dinámica del agua, ¿vale? En este caso hemos dicho que es de aire,
y entonces la densidad y la viscosidad dinámica pues se pueden eliminar. Como vemos igual, y lo que nos queda es que la velocidad del caso real por la longitud del coche real tiene que ser igual a la velocidad del flujo en el caso escala por la longitud del coche escala. ¿Qué es lo que buscamos realmente conseguir? Pues la velocidad 2. Lo que buscamos conseguir es que teniendo una longitud del coche escala, lo que queremos saber es a qué velocidad tenemos que simular en ese túnel de viento para que los resultados sean, es decir, si en el caso real se producen dos vórtices aquí de una intensidad X, pues en el túnel de viento te salgan que hay unos vórtices en los mismos sitios de una intensidad X, o si no es X, lo vamos a escalar ahora y vamos a conseguir que esos vórtices sean de una intensidad X. Ya si despejamos esto, lo que conseguimos es la velocidad 2, como la velocidad del caso 1 por la longitud característica del caso 1, que es la longitud del coche real, dividido la longitud característica del coche escala. Si suponemos que los datos que tenemos en el problema son los que hemos dicho, es decir, la velocidad del caso real es 18 metros por segundo, que es lo que simulamos en Formula Student, la longitud del coche real es 2,5 metros y la longitud del coche escala es 0,3 metros. Si sustituimos eso en la ecuación, pues tenemos que simular a una velocidad de 150 metros por segundo para que los efectos del aire, los efectos aerodinámicos, sean los mismos que en el caso real. Por supuesto, simular a 250 metros por segundo, no todos los túneles de viento pueden hacer eso. Entonces, cuanto más chico sea el modelo, a mayor velocidad tienes que simular en el túnel de viento y tienes que ver que ese túnel de viento pues, permita simular a esa velocidad. Y ahora vosotros preguntaréis, el túnel de viento con el coche a escala me está dando un valor de downforce, que es muy chico porque evidentemente estamos simulando un coche a escala. ¿Cómo consigo, es decir, qué hago ahora con este valor para obtener el valor de downforce real que pasaría en el coche real, el coche grande? Bueno, pues lo que hacemos es que primero de todo vamos a definir el lift real y el lift del modelo a escala. El lift, recordamos que en general es un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado, por el área de referencia, por el coeficiente de lift. Entonces el real y el escala pues tendrán cada uno unos valores distintos y si dividimos el lift real, es decir, hacemos una relación que es lift real dividido el lift de escala, el 1/2 se nos va y el coeficiente de lift importante se nos va también, porque recordad que el coeficiente de lift era una medida de cómo de buena es una geometría generando lift, independientemente de su tamaño. Entonces, en un modelo a escala y en un modelo real, la geometría es la misma, lo que pasa que el tamaño cambia, pero recordamos que te mide cómo de buena es la geometría. Entonces el coeficiente de lift es el mismo. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que el lift real partido el lift de escala es pues esta fórmula que vemos. Si despejamos el lift real, que es lo que queremos, pues nos queda que el lift real es igual al lift escala que hemos conseguido en el túnel de viento, ese dato que nos ha dado de downforce o de lift, multiplicado por la densidad del fluido real, por la velocidad real al cuadrado del fluido, del caso real, en este caso 18 metros por segundo, el área de referencia del modelo real, dividido la densidad del modelo a escala, dividido la densidad del modelo a escala por la velocidad del modelo a escala al cuadrado, es decir, 150 metros por segundo, por el área de referencia del modelo a escala. Entonces, en resumen, en este capítulo, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues principalmente lo que hemos visto es la capa límite y hemos empezado viendo lo que es la viscosidad. Al final, la viscosidad es la culpable de que cuando el fluido fluye alrededor de una superficie se produzca un gradiente de presión, digo de velocidad, y aparezca la capa límite. Hemos visto que la capa límite puede ser laminar o turbulenta y que generalmente comienza siempre siendo laminar y después transiciona a una capa límite turbulenta.
Hemos visto que la capa límite puede separarse también y que tiene un efecto muy importante en las fuerzas aerodinámicas que estamos generando. Hemos visto también las subcapas de la capa límite y cómo posicionarnos dentro de ellas con el I+. Hemos visto también el perfil de velocidad ideal que tiene el fluido dentro de la capa límite y una aproximación más o menos de lo que vamos a hacer cuando lo intentemos simular en CFD. El wall shear stress, que es el esfuerzo cortante de pared, lo hemos visto, que es la viscosidad dinámica del fluido por el gradiente de velocidad. Y hemos visto que también se puede dimensionalizar como el coeficiente de fricción en la pared, el skin friction coefficient, y que esto nos sirve también como una medida para saber si la capa límite está adherida o no y si es turbulenta o incluso laminar. Y ya por último hemos visto un problema de dimensionalización, de cómo trasladar un problema real, es decir, el caso real de un coche, a un túnel de viento a escala y cómo lo hemos hecho con el número de Reynolds.